Bueno, compañeros, buenas noches. Arrancamos un poco tarde hoy por culpa de Federico. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Sí, buenas noches. Fede, quitándole el tiro. Pero aquí estamos, de verdad. Aquí estamos, sí. Estamos, saludos a los amigos ya que ya nos estaban escribiendo, Fe, ya nos estaban los seguidores. Exactamente. Sí, Estamos ya había con presión, el quinto programa. Haciendo presión psicológica. Exactamente. Buenas noches, Federico. Buenas noches, don Gustavo. Buenas noches, Mario. Buenas Qué noches. bueno estar aquí nuevamente. Buenas noches, todos. Buenas noches, compañeros. Mario, el día de hoy un programa interesante. Vamos a hablar un poco de lo que es el fenómeno paranormal, ¿verdad? Explicar un poquito y enseñarles un poquito de material ahí, un poquito ahí que recabamos ahí a través de las redes, un poco de videos ahí muy interesantes, ¿verdad? Con lo que puede hacer una entidad, ¿verdad, don Eric? Así es, cosas increíbles que no se imaginarían ustedes. Ahí vamos con varias probillas de material que hemos recabado entre Federico, Eric y yo, y esperamos que pasen una noche bien entretenida, llena de sustos principalmente. Recordemos que esta semana ha sido de mucha actividad en sentido paranormal. Tuvimos la visita en Costa Rica del nieto de los Warren, quien hizo una visita al sanatorio Durán. De alguna otra forma, entonces Costa Rica se convirtió, lo quisiéramos o no, en el centro de la actividad paranormal. El mundo de alguna forma se enfocó estos días en Costa Rica, y entonces de pronto este programa es un corolario de que la actividad paranormal o la investigación se está poniendo interesante en ese país. Exactamente. Bueno, compañeros, ¿cuál es el tema? ¿Con qué comenzamos? ¿Fenómeno paranormal? ¿Definición? ¿Poltergeist? ¿Qué tipo de fenómeno? Algo muy interesante, Mario, que prácticamente nos comentan los seguidores, ¿verdad? Exactamente, como que quieren ver un poco cuál es el fenómeno poltergeist. Eso es lo que quieren ver, qué es lo que hace, qué tipo de entidad puede hacer ese tipo de cosas, si son demoníacas o son fantasmas así, amigables, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Ahí tenemos un poquito de los videos que vamos a ir ahí como explicando un poquito a ver de las cosas, y hay un video muy interesante, ¿verdad? Por supuesto, que Mario, ese lo hicimos en una investigación en el cementerio de Coronado, ¿verdad? Hace unos años, y ahí participamos varios grupos de investigación y ahí tuvimos una muy buena evidencia. Estuvo una niña jugando, pusimos juguetes ahí por el estilo, pero prefirió jugar con el micrófono de la cámara. Ahí lo vamos a dejar tal vez de último, Tavo, para dejar un poquito ahí la espinita ahí con eso. Vamos a ver, porque tengo aquel que estaba, creo que lo tengo en desorden, pero bueno. Vamos a irnos acomodando. Vamos primero a definir lo que es un fenómeno paranormal. Dice que son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen de lo normal. Estas experiencias son inexplicables para la ciencia, ciertamente. No hay una ciencia específica que estudie el fenómeno paranormal en la actualidad. Sin embargo, existimos nosotros, como bien lo saben, los investigadores paranormales, que nos ajustamos a métodos de investigación propios o métodos científicos propios que igual vamos ideando nosotros, todo en pos de buscar y dar respuestas a las investigaciones, ¿verdad? Dice que los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos completamente entendidos, como por ejemplo la energía oscura, que ese es otro tema que podemos tratar más adelante, ¿verdad? Eric, ¿qué nos decís? Bueno, tal vez con lo que dijo Federico, habría que hacer una pequeña distinción entre fenómenos paranormales en sí, que podemos clasificarlos en dos grupos, y el poltergeist. Me gustaría referirme un poco a esto del poltergeist, ¿no? ¿Cuál es el origen de la palabra? Es una palabra alemana compuesta de dos partes. La primera parte, la del polter, que quiere decir ruido, y la segunda parte, que quiere decir fantasma. O sea, algo que definitivamente hace ruido. Pero
En la terminología que nosotros eventualmente podemos utilizar, diríamos que la diferencia está en que en el poltergeist hay una manifestación de violencia. Quizás Exacto. ese término es lo que lo hace distinto a los demás fenómenos paranormales que se puedan presentar. Porque aquí estamos hablando de aruñazos, estamos hablando de probable telequinesis, movimiento de objetos en el espacio, estamos hablando de libros que se caen, platos que te pueden tirar, algún tipo de esa manifestación. Si se manifiesta violencia, nosotros tendemos a decir que probablemente haya una infestación y el término que se puede utilizar es poltergeist. Aquí, en todo caso, Federico puede ampliar un poco más de esto porque su fuerte es el poltergeist, precisamente. Yo los conozco prácticamente como, o así, la experiencia, la única experiencia que, por decirlo en evidencia que ya he adquirido, los conozco como fantasmas burlones, porque ellos prácticamente juegan con uno. En lo personal ya he tenido 3 experiencias que no he podido captar en video, ¿verdad? Lógicamente, pero a mí ya en una casa lo que han agarrado, bueno, por decirlo así, como un vaso, don Eric, prácticamente en un desayunador. Hemos estado haciendo las investigaciones, lógicamente en el lapso que estamos recargando como baterías o cosas así por el estilo, nos estuvieron moviendo el vaso, nos estuvieron automáticamente moviendo el vaso y la familia, eso fue un caso de Heredia, la familia prácticamente, bueno, la dueña de la casa quedó asustada y se fue. Prácticamente ahí quedamos el señor nada más, que el padre de familia, por decirlo así, y 2 investigadores más que andábamos. De ahí en ese momento hay mucha gente que se asusta, ¿verdad? Lógicamente, al ver algo que se está moviendo por primera vez, o sea, algo que se está moviendo solo y prácticamente por primera vez que lo ven, o sea, que quedan totalmente atónitos, ¿verdad? Como ella dijo, la muchacha dijo, o sea, quedé atónita, o sea, yo no podía ver, no podía asimilar de que ese vaso se estaba moviendo solo, o sea, qué tipo de energía, o sea, ¿dónde está ese tipo? O sea, ¿dónde está la entidad? O sea, si esa entidad demoníaca, si tiene la habilidad de mover un vaso, tiene la habilidad totalmente de agredirnos físicamente, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí, Mario, ¿verdad? Compañeros, sí, bueno, iba a agregar algo al comentario de ustedes dos. En el fenómeno poltergeist hay que hacer una diferenciación, ¿verdad?, entre lo que es un fenómeno demoníaco y un fenómeno que es producido meramente por la telequinesis, y este fenómeno, la telequinesis, producido a la vez por estrés o tensión emocional del paciente, que puede derivar en lo que es el fenómeno poltergeist. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, alguien está pasando por un periodo de estrés emocional, de mucha tensión, y esa misma tensión puede derivar en lo que es el fenómeno poltergeist, por medio de lo que es la telequinesis, moviendo objetos, produciendo ruidos, ¿verdad? Entonces, no es meramente producido por un demonio o meramente producido por lo que es la telequinesis. Hay que hacer una diferenciación. Y para determinar si un fenómeno poltergeist es producido por un demonio, por un espíritu ruidoso, como lo mencionó Eric anteriormente, o por tensión emocional o estrés, una situación de mucho estrés, lógicamente hay que realizar una investigación de campo, ¿verdad? Y en esa investigación de campo siempre hay que tener presente el estudio médico o el estudio psicológico o psiquiátrico de un paciente, claro, o de un cliente, ¿verdad? Entonces, Mario, dime. Ahí es donde lo sugestiona uno mucho lo que es el cerebro, por decirlo de esta manera, porque tal vez si conozco varias personas, a una mujer principalmente, ella puede estar sola en una habitación, si está a oscuras, y la mente, o sea, el cerebro le empieza a jugar sucio, como llamamos aquí, mejor dicho, y empieza uno a escuchar cualquier sonido, hasta tiene, creo que la habilidad de poder ver que algo se mueve, ¿verdad? Porque el cerebro lo engaña a uno en ese sentido.
Claro, la sugestión es un punto muy importante que hay que valorar, ¿verdad? Ahora, el fenómeno poltergeist se puede manifestar, o sea, pueden haber reacciones verdaderamente violentas. No puedo decir el nombre de un instituto universitario, pero en esta investigación yo llegué prácticamente 3 minutos tarde antes de que se produjera un gran acontecimiento. Estaban cocinando en la soda, ya había muchas manifestaciones en esa soda, y no estamos hablando de la noche, ni de las 3 de la mañana, ni estamos hablando de la noche, estamos hablando de las 9 de la mañana. ¿Qué pasa en esta institución? Que uno de los platos empieza a elevarse sobre una de las cocineras, la cocinera no sabe cómo reaccionar ante esto, el plato se le viene encima y se le quiebra en la cara, de tal forma que le produjo una cortada de aproximadamente 2 centímetros en la frente. Ella pega, la cocinera no sabe. Perdón. Se me está, ok, Mario, era vos el que estaba produciendo el eco. Perdón. La cocinera no sabe qué hacer, pega gritos. Como estamos hablando de un instituto de enseñanza, hay guardas, así que queda perfectamente documentado. Los guardas llegan al momento, llegan a la soda, documentan el hecho y van a revisar si es que hay alguien que está tirando los platos. Entonces van por la parte de atrás y ahí es donde se produce la peor de todas las manifestaciones. En la parte de la soda de atrás, donde está la bodega, todos los platos empiezan a salir de las cajas y empiezan a quebrarse contra las paredes. Entonces, es algo que quedó reportado en los libros, es algo que quedó reportado con los guardias de seguridad y es algo que quedó reportado con la Cruz Roja, que tuvo que coser a la muchacha esta con los 2 centímetros de herida que tenía en la frente. Entonces, estamos hablando de una de las manifestaciones más violentas que yo he visto en una investigación, documentada por guardias de seguridad y documentada por Cruz Roja. Así que un fenómeno poltergeist verdaderamente se puede transformar en algo muy peligroso para las personas. Don Eric es capaz de, o sea, es capaz de dañarlo, como le decía yo a la muchacha, o sea, si tiene la habilidad o la fuerza de mover un objeto, digamos, tal vez un vaso para uno es algo insignificante, tal vez para una entidad es un poco más difícil. Y imaginarse el tipo de energía que pueda tener, que muchas veces en parte de las investigaciones, Mario, tal vez ahí así si estoy en lo correcto, pero creo yo que muchas veces quieren la energía tanto de uno como hay veces de aparatos, prácticamente de aparatos electrónicos, es ahí donde a veces creo yo que tienen la fuerza para tener empujar todo ese tipo de cosas. Federico, y bueno, compañeros, hay que también tomar en cuenta y hay que pensar en esto de la investigación paranormal, hay que ser muy lógicos y pensar que una entidad demoníaca no necesita una fuente externa de carga, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Un demonio ya tiene energía propia, energía que irradia porque son creados y esa es su digamos, su definición como seres de energía, ¿verdad? Seres de luz. Un demonio, aunque sea demonio, valga la redundancia, no deja de ser un ser de luz, ¿verdad? Que haya tomado un camino diferente por su libre albedrío no quiere decir que sea no sea un ser de luz, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta siempre que un demonio tiene energía propia y una entidad como un desencarnado, un espíritu cualquier tipo de manifestación, necesitan una fuente de carga, por decirlo de alguna forma, una carga energética, y esa carga solo se la proveemos nosotros como una fuente de energía, ¿verdad? Para que ellos se recarguen. Ahora, tomando en cuenta lo que hablamos hace poquito de la telequinesis o el factor de tensión o de estrés, nosotros estamos recargando a este tipo de entidades para que se alimenten y tengan esa fuerza energética para que puedan azotar puertas, quebrar vidrios, azotar vasos, cucharas, hacer ruidos, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta al realizar una investigación. Exactamente, o sea, tiene una entidad
de videos para que la gente conozca un poco lo que es ese tipo de actividad. Y es curioso que principalmente ese tipo de fenómenos, don Eric, ocurren tal vez en lugares donde hay muchas personas. Sí, claro. Hay mucha energía. Precisamente. Dime, Eric. Eso les iba a preguntar, compañeros, ¿cuál creen ustedes que es la razón por qué sea eso? Generalmente, bueno, lo decía don Eric ahorita que en una soda, oficinas, como vemos en este caso, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente y hay concentración de energía, digamos, de las personas que están durante todo el día ahí. ¿Será esta uno de los motivos que atrae, digamos, a estas manifestaciones, por llamarlo de alguna manera? En el caso que yo expuse anteriormente, no. Porque las investigaciones nuestras dieron con otras hipótesis. Logramos descifrar de alguna u otra forma que esos fenómenos poltergeist eran un enojo precisamente cuando en ese lugar se empezaban a hacer excavaciones, en este caso cuando se empezaban a hacer nuevas construcciones. Los fenómenos se acrecentaban cada vez que había nuevas construcciones. Entonces, de pronto no tenía nada. Hay otros que sí, en efecto se coincide con lo que está diciendo Gustavo, que tiene que ver con las malas energías las malas vibraciones que se pueden estar presentando en ese lugar, pero en ese caso, en particular, en el fenómeno poltergeist, era sencillamente que eso anteriormente era un cementerio indígena. Se construyó y cada vez que se hacen nuevas construcciones, existe un enojo mayor de esas entidades. Entonces, la explicación son varía. energías más fuertes. Absolutamente. Pero, entonces pero, la explicación perdón, Eric, pero son Adelante. energías fuertes, pero no tienen nada que ver con el fenómeno poltergeist. Es una energía diferente. Sí. No sé si coincidimos en eso. Lo que pasa es que, Mario, el fenómeno poltergeist se puede acentuar con ciertos actos. En este caso, pues, lo que nosotros logramos averiguar es que ese lugar, pues anteriormente era una zona de pronto de cementerio, un cementerio. Las entidades que se encuentran en ese lugar no les gustó que se estuviera excavando o que se hagan construcciones sobre un cementerio. De pronto, entonces, si vienen unas manifestaciones violentas, eso es lo que nosotros logramos investigar. Yo digo, no es que esté diciendo que no es posible que se den los otros argumentos que se están exponiendo, pero conforme a lo que preguntó Gustavo, cada fenómeno presenta sus particularidades y las explicaciones vienen de distinta fuente. Claro. Y es curioso, Mario y don Eric, la energía que una entidad tiene para poder lanzar ese tipo de objetos, como pueden ver ahí, y prácticamente, tal vez como cuando se presentan todos los monitores, la energía que tiene y lo que es capaz de hacer, de prender prácticamente todos a la vez. Claro. Es que volvemos a lo mismo. Fede, es energía. Ellos son energía. Sea energía espiritual o demoníaca, o energía producida por nuestra misma tensión emocional, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan el término tulpas, no sé si lo recuerdan. No. No, yo ahorita no recuerdo más. Bueno, las tulpas son entidades espirituales creadas por nosotros mismos. Nosotros tenemos esa habilidad o esa... No sé cómo decirlo, pero nosotros podemos producir ese tipo de entidades llamadas tulpas que pueden producir este mismo efecto, este mismo fenómeno paranormal, y tiene mucho que ver con el estrés emocional. He hecho mucho énfasis en la tensión emocional o el estrés, porque nosotros también somos creadores de energía, somos seres de energía también, ¿verdad? Entonces nosotros mismos, dependiendo de nuestro estado emocional, podríamos producir este tipo de entidades llamadas tulpas, que están directamente asociadas al fenómeno poltergeist, porque de igual forma el fenómeno poltergeist es realizado por una entidad que prácticamente es imperceptible. Lo único que usted va a percibir es el daño colateral, como dicen, el azote de puertas, los vasos que se revientan, los sonidos, las puertas que se abren, pero son generados por una entidad que
completamente imperceptible. No hay nada que lo pueda revelar. Completamente de acuerdo, Mario. Inclusive fenómenos de levitación, que a continuación tenemos un video, lo mismo, puede ser manifestación precisamente de telequinesis de una persona que de alguna forma... Don Eric, vamos a explicar un poco. Bueno, ese video que presentó Tao, ese video, bueno, es parte de como recabar un poquito para que la gente vea, pero el de la levitación, es importante decir que ese video fue aquí en Costa Rica, ¿verdad? Exactamente, es a lo tico. Ahora sí vamos a Tiquicia, para que vean, ya no es aquella super oficina que ustedes vieron, es una oficina a lo más tico posible, en un taller. No sé si la ponemos de una vez. Démosle una vez para que la gente vea. De hecho, bueno, don Eric, usted explíquelo, don Eric, usted, porque usted conoce un poquito la historia. Observen en el centro, observen el papel. Estamos hablando de un taller, no podemos decir el nombre, pero sí es un taller ubicado en La Uruca. El papel está flotando en el puro centro, está suspendido, casi parece en forma inanimada en el centro del taller. La persona lo empieza a grabar y de pronto empieza a acercarse a ver de qué se trata esto. Le da vuelta en su celular y se atreve a tocar el papel. Lo muestra, lo observa. Es un papel común y corriente. Y lo vuelve a dejar. Lo tira. ¿Cuál es la sorpresa? Que el papel continúa flotando. Pura limitación en su máxima expresión. Ahí están entonces, amigos y amigas que están siguiendo el programa. Bueno, increíble en todas las imágenes, no cabe duda, ¿verdad? Que son imágenes increíbles. Y aquí en Costa Rica, decían ustedes, ¿verdad? Sí, el problema se dio el problema se dio en que cuando íbamos a abordar la investigación, precisamente se vino lo de la pandemia. Ya el fenómeno había ocurrido. Cuando nos mandan eso y vamos a abordar la investigación, pues se nos vino la pandemia encima. Entonces no pudimos realmente hacer la investigación sobre este taller en Oruca y solicitar los permisos correspondientes. Adelante. Y aclaramos lo que siempre decimos: juzguen ustedes, porque nosotros no hemos realizado la investigación, no tenemos un dato conciso de lo que realmente está pasando ahí. En este caso, juzguen ustedes qué es lo que realmente pasa en el video, ¿verdad? Porque para eso nos enviaron el video, para juzgarlo, ¿verdad? Para ver qué respuesta les podíamos dar a ellos. Mario, y ahora existe mucha herramienta para los magos, principalmente. Eso es muy importante, por eso a veces hay que recabar un poquito, hay que indagar un poco, principalmente ahí, como decía Eric, la historia del taller. O sea, ya decían que trae su historia, ¿verdad? Prácticamente, trae sus fenómenos ahí con eso, y tras de eso ocurre este tipo de cosas, ¿verdad? Correcto. Sí. De primera mano, bueno, las imágenes son muy claras, ¿verdad? Podemos observar, parece que es un teléfono celular. De las cosas, digamos, a rescatar, obviamente habría que hacer una investigación más a fondo, ¿verdad? Para poder sacar conclusiones. Pero yo, que manejo un poco lo que es edición de video, me llama la atención varios factores. Primero, que se le hace un recorrido alrededor del fenómeno, por llamarlo de alguna manera, y eso pues descarta que estaría conectado con un hilo a un mueble de los lados. Lo otro que me llama la atención es que lo logra agarrar, y ahí estaríamos descartando también que esté suspendido, ¿verdad? Con algún hilo, algo así. Y cuando lo muestra se ve que es un papel normal, o sea, no es ninguna herramienta manipulada. Sin embargo, igual habría que, como dicen ustedes, investigarlo más a fondo, pero de primera impresión, lo que me deja a mí, digamos, se ve real, ¿verdad? No sé ustedes qué piensan. Exactamente. Haciendo un análisis así por encimita del video, como tenemos que analizar, ¿verdad? Igual no tenemos la posibilidad por el momento de ir al taller. También habría que analizar por qué el papel no tiene sombra en el piso, ¿verdad? Sí.
No sé si lo notan. Porque Puede las ser por la sillas sí altura, tienen... por la altura. Puede ser por la altura, ¿no? Mario, puede ser, exactamente, puede ser por la altura y la luz que hay en ese lugar se ve que es una luz muy mala, es un taller viejo, de muchos años, no sabemos qué tipo de luz es la que tiene ni cuál es el amperaje. Y habría que ver el Exactamente, archivo original de video exactamente. para ver si no ha sido manipulado el archivo original. También. Pero bueno, Es correcto. ahí se los dejamos, ¿verdad? Como dicen, picando en el área para que ustedes saquen sus Ahí propias... dejamos, exacto, ahí dejamos la espinita, como dicen, y como decimos todo el tiempo, bueno, la audiencia es la que tiene la última palabra, ¿verdad? En eso, porque nosotros Juzguen que ustedes. somos, exacto, el tipo de análisis, ya de cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Para pensar ahí que pueda que Eso sea nos deja como el manipulado, sonido de pueda la que llorona, sí. el animal que había traído, creo que era Mario, ¿verdad? Exacto. Mario, sí, exactamente, Sí. ¿no? Pero eso quedó muy interesante, Tavo. Sí, no, y eso todavía le siguieron tirando eso. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo vamos a hablar de este papel, porque está bastante interesante ese video. Exacto, Ese- sí. Pero- Bueno, ¿quién fue el de Tenemos la- buena audiencia, chicos. Tenemos bastante ahí audiencia. No, y tenemos bastantes comentarios. Vamos a leer un poquito así por encima, porque la gente siempre le gusta, ¿verdad? Que le damos comentarios. Cristina Villegas, que siempre está conectada, no dormí hoy. Buenas noches, bendiciones, chiquillos. Esteban Calderón, nuestro director. Buenas noches, señores. Excelente tema, como siempre, dice. Ale No, y Vargas. como Ale siempre- Vargas, desde. Perdón, como siempre, James asustado. Ah, toda la vida, James. Ahora es famoso, ahora es famositico. Ale Vargas, desde Ojochal. Hola, buenas noches, señores. Y Elmer Fonseca Madrigal. Y yo que iba a dormir, ahora me toca ponerme a rezar, dice. Y cobijarse los pies porque le pueden jalar los pies. Ah, no. Cristian Ureña Bonilla, Eso saludos va a al pasar. profesor Eric, excelente profesional, pulseando puntillos ahí, Cristian. Tiene que Cristo, compartir el Pampita, enlace. nuestra- Comparta el en vivo y ahí vamos ahí con unos Por cada puntillos. compartida es un punto, dice el profesor. Exacto. Eric, ya lo comprometimos, man. No hay problema. Eso se trata. De hecho, saludo a mis grupos de legislación de ¿cómo se llama? Legislación laboral y mis grupos de legislación de menores en investigación criminal. Saludos, me deben estar viendo. Hay un comentario ahí que dice Ariel García que, Mario, de cómo podemos lidiar con actividad poltergeist. Prácticamente, o sea, creo yo no perder la calma, principalmente. Lo principal es no perder la calma, porque si perdemos la calma no sabemos qué hacer. Y luego determinar la fuente de esa energía que está afectando a la casa o a la persona, ¿verdad? Por lo general, no es una infestación. Infestación se le llama digamos que a la posesión de casas o a la posesión de un animal. En este caso se llama infestación. Pero en este caso no es una infestación. El fenómeno poltergeist, no es una infestación. Podría ser un fenómeno pasajero. Pero también habría que buscar la fuente que está provocando esa energía oscura, por decirlo de alguna forma. Si es estrés emocional, si es algún tipo de entidad demoníaca, ¿verdad? Entonces, primero habría que hacer una investigación a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo iba a hacer una consulta, pero ya Mario me contestó una de las consultas, que creo que la mayoría de gente, viendo un poco los comentarios, son los que tienen esta consulta. La primera es, me llamó la atención cuando Eric dijo que por lo general son violentos, pero cuando Federico comenzó a hablar, él se refirió a este tipo de fenómeno como fantasmas vacilones o bulones, ¿no? Yo los conozco como fantasmas bulones, es que eso depende, porque en las investigaciones que he realizado, Tavo, han sido como un poco bulones. Ok, ¿hay un tipo de diferenciación en esto o definitivamente es el mismo fenómeno con diferentes características? No, tal vez la confusión se dio en cuanto a utilización del término. No es una cuestión tal vez de tecnicismo. Están los fenómenos paranormales que los compañeros han venido citando, apariciones, telequinesis, espectros fantasmales, XXX, pero el término poltergeist, por lo menos en lo que se ha utilizado en la investigación paranormal, conlleva un elemento de violencia. Llámese ruidos, Exacto. llámese empujones, llámese aruñazos,
llámese esto que acabamos de decir, de estrellar platos contra la pared. Entonces, no hay que confundir ¿cómo se llama? Los fenómenos paranormales, que pueden ser muchos, con el poltergeist. Hay una película que se llama Poltergeist. Entonces, esa famosa película fue la que dio el escenario, ¿no? El boom a esta palabra alemana. Pero en esta película sí observamos posesiones, sí observamos ataques fantasmales, y tiene una historia muy particular, por cierto, con la famosa rubiecita que se murió, que fue la actriz principal de esta película. Pero a partir de eso a la gente se le quedó impregnada la palabra poltergeist para llamarlo a cualquier fenómeno paranormal, y no es cierto. De pronto esta persona, por ejemplo, que dice Federico, sí, pueden ser fantasmas burlones, pero de alguna forma utilizan violencia. Por lo menos en forma técnica, para que haya poltergeist se necesita violencia. Ya lo demás son otros fenómenos paranormales. Gustavo, tal vez para explicar un poquito, ahí yo te había pasado un video tal vez donde hasta tiran platos y todo ese tipo de cosas, Ajá. sillas, o sea, es para que la gente más o menos vaya como diferenciando un poquito acerca de tanto la fuerza que tienen, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de cosas, y a la agresión que ya prácticamente dice Eric, que ya tienen que prácticamente, o sea, es una entidad que entra muy agresiva. Vamos a poner ese video que tengo por acá. Eso es algo que a veces uno, casi, Mario, tal vez ahí, no sé si te pasa en la página, pero muchas veces a mí llegan mensajes el cual ocurren todo ese tipo de fenómenos, y tal vez uno hace la investigación y nos venimos así con las manos cruzadas, porque Y no pasa nada. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Eso les iba a preguntar, ¿qué tan común son este tipo de fenómenos? Y creo que ahora Mario dijo de que en algunos casos como que se detienen de pronto, o sea, así como inician, llega un momento donde ya no hay más manifestación. Correcto. El fenómeno poltergeist es no es muy común. Sin embargo, cuando ocurre, es por un tiempo limitado. No podemos decir que sea por un mes, por una semana, por un día, y tampoco podemos decir, como lo dije anteriormente, que es una infestación. Sin embargo, hay que determinar, o sea, es que volvemos a lo mismo, hay que determinar muchos factores. Hay que hacer un estudio, hay que hacer una entrevista a todos los miembros de la casa, hay que revisar el historial de la casa. Entonces, son puntos que hay que revisar, y muy minuciosamente, para determinar si es un fenómeno poltergeist. Ahora, Gustavo, Dígame. respondiendo a la pregunta que usted me dijo, y en tono casi de broma, cuando alguna gente le dice a uno que si lo quiere acompañar a una investigación, cuando hay un fenómeno poltergeist, uno le dice, ¿sabes cuál es el momento más seguro de este poltergeist? Cuando estás a la par de los investigadores paranormales. Porque esto es como la ley de Murphy. Cuando vas a hacer una investigación, no te aparece este fenómeno. Y uno le dice a la gente, si están con nosotros, no se va a aparecer nada. Es curioso. Cuesta muchísimo hacer una investigación y ver fenómenos poltergeist. Como que atacan cuando precisamente o no hay investigadores, o hay poca gente, o hay una persona con la que estas entidades quieren jugar, si nos referimos al término de Federico, si estas entidades, esta persona quiere atacarla, o esta persona es la que está produciendo el fenómeno poltergeist, como dijo Mario, con telequinesis. Es bastante, ahora se me ocurre una pregunta un poco tonta, pero entonces es para aclarar. Entonces, digamos, por ejemplo, tengo una situación de esas en mi casa, ¿ok? Llegan ustedes a investigar y se detienen, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo entiendo o creo o siento entonces es que, digamos, ellos se manifiestan con ciertas personas donde saben que esa persona va a manifestar miedo, porque eso al fin y al cabo es lo que a ellos les gusta, ¿no? Es la parte de molestar. En el caso de ustedes pues controlan ese miedo porque están acostumbrados. Entonces, no tendría chiste hacer, digamos, ¿cómo sea? Ese tipo de manifestación, porque no va a tener ningún resultado positivo para ellos, no sé si me entienden. Tal vez eso es lo que pasa, ¿no? Yo creo yo que tal vez es la intención que uno lleva para ese tipo de cosas, porque Mario, ¿te acordás cuando hicimos la investigación en el cementerio Obreros?
Tavo, ese cementerio de San José, lógicamente la hicimos con los permisos correspondientes, ¿verdad? Y en ese cementerio prácticamente ahí lo que ilumina es una cruz que está al final donde está la capilla ahí prácticamente, y esa es la única iluminación que hay en ese lugar. Y ahí anduvimos a oscuras por todo el cementerio, y como yo le decía a Mario, o sea, son cosas que si uno tiene miedo, creo que va a traer todo ese tipo de entidades. O sea, creo que ellos se alimentan del miedo, y eso pasa también en las casas. Claro. Absolutamente de acuerdo. Mario, para contar, esta semana precisamente escuchando a el nieto de los Warren, hablaba en una entrevista que el principal factor no eran las actividades demoníacas o las entidades espirituales. El principal factor en una investigación paranormal era luchar contra el miedo. El miedo podría atraer a entidades hacia una persona. El miedo podría hacer que nosotros estemos escuchando cosas que de pronto no son actividades paranormales, pero de tanto tener miedo puede generarse actividad paranormal, como dijo Mario, de ejemplo, una telequinesis o una afectación de angustia. Entonces, es muy importante luchar contra esto, contra el miedo que se pueda tener. Ahora, si bien es cierto, nosotros le hemos perdido un poquito de miedo, don Gustavo, nosotros no hemos perdido el respeto, que es distinto. O sea, sí, de pronto en cada investigación nosotros somos recelosos. Recordemos lo que habíamos dicho en programas anteriores. No todo este tipo de fenómenos, hoy el nieto de los Warren decía que en el caso de él, de un 100%, un 1% apenas era actividad paranormal. Mario y yo lo podemos situar en un 5%. No sé, Mario, ¿qué opinan ustedes? Un 5% de las investigaciones, tal vez un poquito menos del 5%. Pero lo cierto del caso es que nosotros, aunque no tengamos miedo, sí entramos recelosos a una investigación, teniendo respeto del tipo de fenómeno que se nos va a presentar al frente, que puede ser un poltergeist, que puede ser una aparición demoníaca, que puede ser fenómenos de levitación con el que estamos viendo, que puede ser hasta fenómenos de infestación, como Mario lo manifestó ahora. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Para eso es precisamente una investigación. Y es que claro, ya hemos tenido, Mario, prácticamente varias investigaciones donde dicen que ocurren todo ese tipo de fenómenos, y prácticamente a la hora llegada no hay nada. Y compañeros, siempre agregando un poquito a lo que dice Eric, siempre tener en cuenta de que el miedo no deja de ser una energía. Y como bien lo menciona Eric, este tipo de entidades se alimentan de cualquier tipo de energía disponible. Ellos saben identificar la fuente, y el miedo es una energía, y muy fuerte, muy fuerte. Nosotros obviamente como seres humanos podemos utilizar la energía que tenemos de manera positiva o negativa, y podemos usar el miedo como una energía positiva para tener cuidado con muchas cosas. Pero cuando hay un fenómeno paranormal o un fenómeno poltergeist, sí hay que tener mucho cuidado y definir bien si es un fenómeno poltergeist, o es alguna entidad que nos está molestando o que quiere apropiarse de nosotros mismos incluso, o de nuestra casa, ¿verdad? De nuestro hogar, para quitarnos la paz. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de energías como lo es el miedo, ¿verdad? Exacto. O que quieren de pronto comunicarnos algo, Mario. Puede ser también, ¿sí?, que solamente quiera llegar un mensaje. Lo que me recuerda, a ver si es posible pasar ahora que Federico está mencionando psicofonías del cementerio obrero, la psicofonía que nosotros catamos, bueno, cuando yo estaba en Sombras del Espíritu, antes de pasar a ser parte de Paranormal 506, una psicofonía que se produjo en el cementerio, quizás una de las más claritas, el sonido se logren escuchar, y ustedes logren escuchar pues la voz de una entidad. Hay que tener un poquito de audífonos, tal vez, a la gente, para que, porque sí se escucha un poco leve, pero sí se entiende. Se puede apreciar. Voy a tratar de subirle un poquito el volumen al video, vamos a ver cómo nos va con eso. Ok, ahí ahí se logra escuchar una voz. Y la voz, realmente, si se lo captan, tal vez para ayudar, cada uno interpreta. Como lo han dicho mis compañeros, cada uno tiene derecho a interpretar. Con buenos audífonos usted logra escuchar la frase, quiero salir de aquí.
tal vez si la volvemos a escuchar sabiendo que de pronto puede ser esa la frase, logren interpretar un poco mejor, sin ánimo de querer influir en ustedes. La frase voy a es, subir quiero un salir poquito de más el aquí. volumen, tal vez para que le quede más fácil a la gente. Y lo voy a... Escucha como una niña, como una voz femenina, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco, Eric. ni se Es escucha. una, Sí, es una voz ajá. femenina lo que yo logro escuchar. Y si nos ponemos en Bueno, contexto, la voz de esa mujer quiere decir quiero salir de aquí. es correcto. Y fue grabada en un cementerio. Esto fue una de las pruebas que nosotros antes lo hacíamos, desechamos esa idea, pero para Federico le digo que era un rito de iniciación, para efecto de demostrar que si usted quería que enviamos a los estudiantes, no a los estudiantes de uno, enviamos ¿cómo diríamos? A los novatos en esas investigaciones a realizar grabaciones en un cementerio, obviamente pidiendo todos los permisos del caso, para ver si lograban utilizar la técnica. Pues Renuncio. resultó en una renuncia del primer día. Don Eric, es que ¿sabe cuál es el problema? Porque Costa Rica ahorita es un tabú prácticamente, o sea, entiendo que un cementerio del Camposanto, o sea, donde uno va a descansar, hay mucha gente que tiene como ese pavor o ese miedo grande de ingresar a un cementerio de día y ya ingresar de noche. Yo que he tenido la experiencia en eso, en el cementerio de Esparza tuve la experiencia de día, observar personas ahí malintencionadas, limpiando lo que son los nichos y todo ese tipo de cosas, pero para adquirir la tierra. O sea, son cosas que uno ve que ingresa a un cementerio, pero la mala intención es lo que daña todo ese tipo de lugares, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. Así es, Voy exactamente. a leer comentarios por acá, no sé si van a decir algo más, compañeros. Ahí nos saludan desde Guanacaste, así, vea qué interesante, hasta la Cruz Guanacaste, atentamente Mario Villarreal, pucha. Aquí Sí. nos menciona Cristina, dice que ella tiene una historia en un negocio, bar-restaurante en Alajuela. Ojalá nos pudiera decir el nombre. Dice que se escuchan platos, se prendían las luces. En lo personal, cuando me miraba en los espejos, apreciaba y sentía algo en mi espalda. Viví algunos días en el negocio y pregunté a la gente del pueblo y me decían que era una joven que mataron y que y que le podía hablar, supongo que dice ahí, le podía hablar, pero no me atreví. Ya en otros programas les he comentado que he vivido varias experiencias, pero me da miedo y lo único que hago es encomendarme al de arriba. Bueno, eso es lo primero que tienen que hacer, encomendarse al de arriba, y segundo, no tener miedo. ¿Sabe qué Tavo, tal vez vamos a hacer más adelante? Dígame. Interactuar un poquito ahí para las personas que quieran contar ese tipo de experiencias. Aquí está abiertamente, puede decirnos que se conecte con nosotros y que nos cuente las experiencias que hayan tenido, ¿verdad? Con eso es muy importante también. Y muy Correcto. importante, Compañeros, perdón, dice Elmer Fonseca, ¿qué tan peligrosa puede ser una aparición demoníaca y qué tan frecuentes son? Las apariciones demoníacas o los demonios, bueno, no hace falta decir que son peligrosos por naturaleza. Sin embargo, siempre lo digo y lo digo de esta manera, la lucha entre el bien y el mal es intelectual, es una lucha intelectual. Un demonio no va a agarrarte del pescuezo, como decimos nosotros los ticos, y obligarte a hacer algo y decirte vaya y mate a tal persona y con un arma detrás. Un demonio lo que va a hacer es influir en su espíritu, en sus emociones para que usted actúe. Eso es lo más peligroso que puede ocasionar una entidad demoníaca. Y son frecuentes. Vemos asesinatos, vemos violaciones todos los días, vemos agresiones. Entonces, solo piensen en qué tan frecuente es un fenómeno demoníaco, una aparición demoníaca. No tiene que aparecer para actuar, pero aún así influye en el ser humano de manera intelectual.
Esa es la Mario, única agresión. no sé qué tanto opinas, porque digamos, en esto sí lo tengo yo así, tal vez un poquito claro, lo que es el puente del Ricardo Saprissa. O sea, yo creo que ahí se maneja una energía, pero totalmente negativa, o sea, sí, donde haya tal vez entidades demoníacas, ese lugar, creo yo que está bastante cargado de ese tipo de cosas. Claro, claro. El puente de Saprissa es, bueno, para mi concepto es un vórtice de energía negativa. ¿Cuánta gente no ha terminado sus días ahí, verdad? Eh, Influenciados por una entidad demoníaca, no se puede decir otra cosa. Eh, Exacto. Lamentablemente finalizan sus días ahí. Yo tengo una historia muy, muy fuerte de una persona influyente aquí en Costa Rica, que terminó sus días ahí en el puente Ricardo Saprissa. Me gustaría tener a la persona que me contó la historia, que fue una persona muy, muy cercana a ella, eh, que esa persona veía demonios, que esa persona estaba influenciada por demonios, y por más tratamiento médico que tuvo esa persona, finalizó sus días ahí muy, muy trágicamente, se lanzó del puente. Pero esa es una historia que tal vez podamos tener en próximos días. Es una historia un poquito larga y sí, sí podríamos tenerla. Y es que Mario, aquí es un poquito difícil, tal vez como usted lo explica, que tuvo la ayuda médica, pero no funcionó, por decirlo así. No funcionó. Pero creo que aquí, por decirlo término tico, o sea, no hay como alguna entidad que prácticamente tenga las puertas abiertas a este tipo de temas y expliquen un poco, porque creo que el mundo ahorita hay tanta energía negativa que se maneja y ese tipo de cosas aprovechan todo eso, ¿verdad? Eric, ¿me ibas a decir algo? Te vi con ojos de decir No, algo. no, no de sueño, pero no. Marito nos está hablando ahora y lo habló perfectamente. ¿Cuál es la influencia real de un demonio sobre las personas? Sin embargo, eso que dijo Mario, yo lo puedo abarcar en un 95%. Hay un 5% para el que nos escribió, que sí existen manifestaciones de estas que hablan de agarrarlo uno el pescuezo, todo, sobre todo en lugares con mucha maldad, en lugares donde se ha practicado culto, en lugares al demonio, en lugares donde se ha practicado magia negra. En ese tipo de lugares, de alguna forma, sí pueden existir ese tipo de apariciones tradicionales, ¿no? Que vemos en películas, o por lo menos la que la mayoría se representa. La mayoría es lo que dice Mario, esa es la influencia que realmente pueden ejercer los demonios sobre las personas. Pero ese otro 5% sí se aparece en lugares donde se ha practicado este tipo de artes de magia, lugares donde se han realizado sacrificios, lugares impregnados totalmente de maldad. Ahí sí pueden aparecerse estas entidades demoníacas que tienden a ser muy fuertes. Con algunos signos, discutía yo en el pasado con Mario qué signos nos pueden decir, no necesariamente que pueden haber infestaciones demoníacas. El olor. De pronto hablábamos, Mario y yo debatíamos, ¿no?, durante años, y decíamos el olor. De pronto, cuando hay un olor muy penetrante, muy fuerte, muy futrido, puede que no sea un espíritu común y corriente, sino que sea una entidad demoníaca. Por supuesto que no es solamente el olor, una serie de manifestaciones extremadamente fuertes. La mayoría de casos, cuando Mario y yo nos reuníamos junto con los otros integrantes del grupo, nosotros llegamos a la conclusión de que si observamos que hay una manifestación demoníaca, de pronto paramos la investigación ahí mismo. Porque requerimos de otra forma de investigación, requerimos de otras personas, requerimos de más ayuda, el caso se torna más complejo. Y eso se acuerda, Mario, de pronto habíamos dicho que si captábamos que eran entidades demoníacas, parábamos la investigación para pasar al plan B. Claro, es que hay Y, investigaciones en las que no podemos jugarnos ese chance, precisamente porque primero no somos exorcistas, y no tenemos esa potestad espiritual para exorcizar, o sacar, para decirlo de la manera más coloquial, para sacar un demonio de una persona o de una casa, ¿verdad? Entonces, parte o una de las reglas de nosotros como grupo es abandonar la investigación paranormal y ponernos a nivel de seguridad espiritual también, ¿verdad?
Ahora que ustedes tocan ese Es- tema, compañeros, exacto. voy a hacerles una pregunta un poco extraña. Vamos a ver si me logran entender. Hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que son, bueno, violentos y toda esta cuestión, ¿verdad? También hablaron ustedes de que así como se presentan, pueden terminar. Y que no solamente pueden ser ese tipo de entidades, sino que también pueden ser manifestaciones, ¿verdad? De diferentes tipos, ok. También dijeron en un momento, ¿verdad?, que no hay que demostrar miedo. Mi pregunta sería entonces, ¿no sería, digamos, como retar un poco a ese tipo de entidades cuando nosotros los enfrentamos? Porque al no tenerle miedo, pues sería como encararlos, no sé si me explico. Esa es una. Y la otra, ¿cómo identificar si realmente es eso lo que estamos viviendo o es otro tipo de manifestación? Porque ustedes dicen ahorita casualmente que dependiendo lo que es, ustedes prácticamente lo van a abordar de una manera diferente. Entonces una persona en la casa dice, bueno, ok, me están pasando cosas extrañas, pero no voy a tener miedo porque ahí dijeron que no hay que tener miedo, entonces lo voy a enfrentar. Entonces, ¿cómo identificar y hasta qué momento se convierte eso en peligro también? No sé si me entienden. Creo Sí, yo, chicos, creo yo, don Eric, tal vez ajá, ajá. solo el hecho, tal vez, de enfrentar, no. De que hay que tener un poquito de autoridad, tal vez sí, pero por experiencia, como contaba en el programa pasado, con lo que viví en una escuela, el hecho yo creo que de enfrentarlo así o retarlo no es lo No recomendable, es ¿verdad? pertinente ni pertinente. Yo aquí sí quisiera agregar un poco de historia y sí quisiera agregar un poco del rito cristiano, católico o evangélico. Vamos a ver, el rito tradicional, y aquí sí le informo, don Gustavo, el rito tradicional del exorcismo practicado por la religión católica ha variado a través del tiempo. En un inicio se requería confrontación, nombre del espíritu, enfrentarlo y sacarlo. Pero lo que no sabe la mayoría de gente es que ese rito ya quedó abandonado por la religión católica. Ahora no buscan la expulsión, ahora lo que buscan es, vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de una metodología lo más coloquial posible. Si en una habitación se encuentra una persona con una posesión demoníaca, ellos tratan de que en esa habitación solo exista la fuerza positiva. En otras palabras, llaman al Espíritu Santo y empiezan a hacer oración. Para que esa entidad se sienta opacada con las otras entidades espirituales que están dentro de la habitación, de tal forma que el espíritu salga sin necesidad de enfrentarlo. Los que lo enfrentan son las otras entidades, las entidades que nos van a apoyar en esta, pero no, el punto es, la misma religión ha abandonado la confrontación. ¿Por qué? Porque puede sonar muy peligroso. Si yo no estoy bien espiritualmente, yo confrontar a un espíritu, lo dijo Mario ahora, nosotros no tenemos ni la capacidad ni la fuerza. Incluso ni siquiera un sacerdote puede hacerlo. Recordemos que la misma Iglesia Católica tiene personas específicas para realizar ese tipo de, ¿cómo se llama? Exorcismos. No cualquier padre lo puede hacer. Casi que el 99% de los padres no tienen capacidad para hacerlo. Entonces, Y no es el rito fácil, varió. don Eric. Y no es fácil llegar a ellos no. todavía porque es un estudio que conlleva un estudio para llegar hasta el punto de hacer el exorcismo, ¿verdad? Nosotros de alguna forma no invitamos a los espíritus. Nosotros no los enfrentamos. La labor, por lo menos, de parte de nosotros es únicamente crear prueba. ¿Para qué? Crear prueba de que existen los fenómenos paranormales para que vengan otras personas que sí están capacitadas y puedan realizar lo que ustedes pueden conocer como exorcismo, lo que ustedes pueden conocer como limpia. Pero nosotros, como grupos paranormales, no nos abocamos a eso. Ayudamos a las personas creando prueba para que otras personas sepan y tengan pruebas contundentes de que aquí en esta casa o en este lugar lo que está pasando es algo verdaderamente paranormal y no algo científico explicable o que la persona tenga una especie de enfermedad mental. Nosotros creamos prueba, esa es básicamente nuestra labor, ayudar a las personas creando prueba. La otra parte le corresponderá a otras personas. Estaba leyendo, don Eric, el comentario de Ale Vargas, ahora que se hablaba sobre eso, dice, ya que están hablando de esos espíritus demoníacos, se puede tener con oración y rituales cristianos. Sí, Importante. exacto. Sí, importante. Hoy escuchaba igual a
igual a la entrevista que le hacían al nieto de los Warren, y yo coincido de alguna forma con él. Esto depende de la fe que usted tenga. Un objeto, cuando hablaban de la estatuilla esta de San Benito, decía el nieto de los Warren que realmente el objeto en sí no tiene algún poder mágico, es un medio con el cual usted puede utilizar para canalizar energías. Los objetos en sí no representan esta fuerza. Yo no creo que los objetos tengan una fuerza mágica, si es aquí a lo que se está refiriendo. Si usted cree en el cristianismo, si cree en esas energías, por supuesto que la oración puede alejar este tipo de entidades. Por supuesto que los ritos, de alguna otra forma, que representan el cristianismo, han demostrado a través del tiempo que sirven. Y por supuesto que la fe puede ayudarlo a usted en su energía psíquica a expulsar a estas entidades. Claro que sí, por lo menos desde mi punto de vista. No sé Es si bastante tienen, complicado. no sé si tienen comentarios que leer, compañeros. Sí, voy a leer uno que me llama mucho la atención, de Ale Vargas también. Dice: cuando yo era niña tuve algunas experiencias con cosas extrañas, ejemplo, luces, sombras negras, y escuché niños hablando en un charral, en un lugar solitario. ¿A qué se debe que una niña entre 7 a 10 años vea cosas así? ¿Quién levantó la mano? Porque si no levantan la mano, explico yo. Dale, Mario, dale. Bueno, es para comentarle a Ale, en un gran porcentaje de los casos de clarividentes o personas sensibles a este tipo de fenómenos, las mujeres se llevan la nota más alta. Un porcentaje muy alto de las personas sensibles son mujeres. Y podría ser que en ese momento tuvieras desarrollado este tipo de sensibilidad espiritual. Entonces no se puede descartar de que en algún momento tuviste esa fortaleza, ¿verdad? Para Ale, ¿verdad? No tuvo esa fortaleza espiritual para poder canalizar esa energía. Y creo yo que tal vez los niños tienen un poquito, Mario, o sea, son más sensibles a todo este tipo de fenómenos, ¿verdad? Correcto, se cree también que todos nacemos con un sexto sentido. Dicen que es el tercer ojo. Algunas religiones dicen que, como la budista, dicen que tenemos el tercer ojo y que todos nacemos con ese tercer con ese tercer ojo o ese sexto sentido, ¿verdad? Y al pasar de los años, la sociedad o nuestros mismos padres van quitándonos ese don con el que todos venimos, ¿verdad? Con el que todos nacemos. Entonces, por ejemplo, hay niños que ven espíritus o que tienen amigos imaginarios. Ese es un tema del que podemos hablar más adelante, los amigos imaginarios. Y bueno, la mayoría de los niños tienen amigos imaginarios, pequeñitos, pero nosotros como padres vamos diciéndole: no, mira, eso no existe, eso no es nada, aquí no hay nadie, pero en vez de ayudar a canalizar esa energía, lo que hacemos es arrancarles ese sexto sentido a los niños, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos perdiendo la capacidad sensorial para detectar ese tipo de energías. Y Mario, creo yo que ahora la tecnología les está cerrando como ese tipo de cosas, por decirlo así, porque ellos se centran ya yo me acuerdo hace unos años, estoy hablándole tal vez hace unos 3 años más o menos, así, donde yo escuchaba llegaban muchos mensajes acerca de amigos imaginarios, pero vieras que ya ahora son muy pocos, pero son muy pocos los casos de ese tipo de cosas, y creo yo que ahora la mayoría pasa solo metidos con el teléfono, ¿verdad? O ya redes sociales, todo ese tipo de cosas. Correcto. No sé si hay más comentarios, Gustavo, porque no puedo leer hay comentarios. Varios, de hecho, estaba... Me llama la atención, uno dice, Ariel García, dice, dice: una vez estábamos exorcizando a un muchacho en una iglesia de La Uruca, y el hedor apodrido era increíble, fue muy impactante, incluso ver la fuerza que tenía ese muchacho, porque entre 4 lo agarraban y parecían de papel. Eso de Ariel García. No sabría qué decirte, porque
bueno, como lo venimos mencionando hace bastantes programas, no es cualquier persona la que puede realizar un exorcismo. Hay que prepararse emocional, espiritualmente, y son muchos años de preparación para realizar un exorcismo. Tendría que ponernos en contexto para saber qué tipo de ritual hicieron y bueno, y contarnos un poquito la historia, ¿verdad? Exacto, sí, porque no hemos tenido, bueno, yo he tenido investigaciones el cual le dicen a uno, ustedes hacen exorcismos, todo este tipo de cosas, ¿no? Como decía Eric, es nada más No, documentar, es documentar el fenómeno y mostrar un poquito de pruebas, ¿verdad? De lo que hay en el lugar. Claro. Dice Cristina Eh, Villegas, y me imagino que es sobre lo que hablaba Ale Vargas, de que ella escuchó niños en el charral. Cristina Villegas dice, entonces el cuento de los duendes es solo eso, un cuento, porque a mí siempre me decían que eran ellos que querían llevarme. ese es otro Hay, tema. hay- ese es ese es un otro tema de tema, los elementales, todo el tema, ¿verdad? De los elementales, es un elementales. tema. No es mi fuerte, chicos, en eso, porque casi no lo he investigado mucho, pero he escuchado historias con respecto a esos interesantes duendes, ¿verdad? Pero sí, sí, Bueno, muchas veces sí nos Eric, Eric, pierden. Eric, yo no sé si recordás el caso de Tres Ríos, el Ralph, caso de posesión, sí, en los que la paciente nos decía que ella pasaba un puente, no, un túnel, perdón, y, y llegaba a un lugar y bueno, no podría decir que es algo real, ¿verdad? O que ella sufre algún tipo de fenómeno psiquiátrico, ¿verdad? Enfermedad psiquiátrica. Pero ella nos contaba que ella pasaba con una tía por debajo de un puente y que era como pasar a otro mundo. No sé si lo recuerdas, Eric. Y absolutamente, absolutamente. en ese otro mundo, ella veía a un montón de entidades que podemos decir que eran seres féricos o elementales. No podemos comprobarlo, pero eso era lo que ella nos transmitía en ese momento, ¿verdad? Mario, ahí hay Recordemos que una los elementales, pregunta. No, no, dale, dale, don Eric, dale. no. Los elementales no es parte de la cultura costarricense, es parte de, pero los elementales han sido parte de la cultura de siglos de la humanidad. El asunto de los duendes no es algo de Costa Rica, de una generación o de una década, ha sido algo de los griegos, de los romanos, ha sido de los fenicios. Esas apariciones constantes que se han dado es parte de la historia de nosotros, pero esto abarcaría todo un programa para explicarte de dónde viene el origen de los elementales. No podemos abarcarlo en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 minutos. Exacto, sí. No, que ahí preguntaba a Jimmy acerca de que si actualmente aquí en Costa Rica hay sacerdotes exorcistas, que él escuchaba que hace unos años había uno en Cartago. Bueno, Es correcto. creo que yo desconozco un poco acerca tal vez de nombres o de lugares ahorita que actualmente residen ellos, ¿verdad? Porque sí se manejan como bajo perfil, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Bueno, he escuchado, porque lo he investigado, que están los capuchinos, que hay un padre, no sé si estará vivo, que ese es el mayor exorcista que vive aquí en Costa Rica. Me han hablado también de otros padres aquí en la meseta central, en Escazú, que hay un padre muy bueno y que está muy preparado para un caso de exorcismo, pero no tengo mayor información. Pero sí, son muy pocas las personas aquí en Costa Rica que están preparadas para realizar un exorcismo. Tavo, Dígame. y yo creo que usted, hace unos programas atrás, mejor dicho, creo que usted contó una historia, ¿verdad? Que usted, tenía como fantasmas burlones ahí. Creo que era un bar, en un En bar o un en un bar que yo restaurante. trabajaba, no, no, y es cierto, pero yo le pregunté, y por ahí fue que saqué la duda ahora, porque en un momento habló Eric de que esos poltergeist se dan cuando hay cementerios y cosas así. En el caso que yo le contaba, en ese programa no estaba todavía don Eric, le contaba a los compañeros el lugar donde yo trabajaba, en ese bar, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque no todo el mundo ahorita comienza la gente de acá a tirarle, ¿verdad? Eh, a mí me dejaron cuidando un día y pasaban cosas extrañas. De hecho, un día estábamos ahí todos en el bar, cuando cerramos,
y así al fondo, de hecho, bueno, voy a decir que pasa el río, yo sé que ya se van a dar cuenta cuál bar, pero bueno, pasa el río al fondo y se ve una gente como bailando en una fogata, alrededor de la fogata. Estaban bailando y pegando brincos. Y dice el muchacho que administraba el bar, me dice, mira, qué loquera, qué guarera, qué borrachera, qué gente. Bueno, pasó, todo lo vimos, clarito. El día siguiente en la mañana fuimos a revisar porque para recoger un montón de basura y latas de cerveza y palos quemados, nada, no había absolutamente nada. Al tiempo me dejaron un día cuidando, una noche. Ay, don Eric, viera qué embarcada. Yo quería salir corriendo de ahí. Vea, yo estaba en el bar, yo dejaba el portón abierto porque a veces llegaba un taxista a acompañarme, ese quedaba ahí amaneciendo, ese tomaba unas birrillas y algo. Entonces yo dejaba el portón abierto y estoy viendo tele cuando de pronto había unas gradas de madera y comienzan a bajarme las gradas. Pero para llegar a las gradas hay que dar la vuelta porque estaba la cocina, ¿verdad? Entonces yo venía contento y ahí viene el compa, entonces yo según yo voy a ir a toparlo para cerrar el portón porque no esté abierto. Cuando llegan a la última grada, yo voy dando la vuelta y mi hermano, nada. Y digo, qué raro, dije yo, idea mía, yo que me doy la vuelta para agarrar otra vez para la barra, yo otra vez pum. Entonces dije, seguramente ve que se volvió un toquecito, y ahí viene, ahora sí. Entonces yo me devuelvo otra vez, y en lo que yo lo voy a topar, nada. Y en esa misma grada estaba la cocina, al lado, arriba de las gradas, y se escucha aquel desmadre de platos. Y yo, mire, los ratones haciendo fiesta, dije yo. Y me voy a la cocina, abro la puerta, nada, totalmente ordenadito todo. En paz. Y así, bueno, les sigo contando todo lo que me hicieron durante la noche, pero fue una noche increíble. Es que es increíble, Tavo. Ahí lo que podemos, don Eric, ahí podemos, que hay muchas veces que es sonido nada más. Y que uno dice, ¿cómo van a hacer el sonido? Tal vez, como dice Tavo, platos, o sea, todo eso, y llega uno y no hay nada. No, pero yo soy una Bueno, sombra, yo podría vez, decir, yo podría decir sí, no sé. que lo que pasaba en ese bar era un fenómeno poltergeist. Eso es lo que te iba a decir, lo curioso que pasó el caso. Eso fue hace como 6 años, más o menos. Pues de 2 años para acá lo compró un señor, que es amigo mío también. Y un día, entre confianza, le pregunté, porque él dormía ahí. Entonces le pregunté. Y me contó, y me dice, no, aquí nunca. Lo curioso, que donde estaba la fogata, la vez que hizo la fogata, en esta última inundación, el río lo arrancó todo eso y se lo llevó. Ya no está la parte donde hicieron la fogata que se veía, eso lo arrancó el río. Entonces, es lo único curioso, nada, y ahora ya no pasa nada. ¿Sí, es lo que hablamos. Algunos fenómenos poltergeist pueden ser solo pasajeros, pueden ser solo visitas. Yo quisiera contar algo, pero no sé si contarlo o no, porque es parte de la oficina mía, pero tal vez lo dejamos para otra ocasión, ahora no. Tavo, creo que ahí quedaba un video, si no me equivoco. Sí, quería leerlo de Ariel primero, antes de que terminemos el tema, porque es con respecto a lo del exorcismo, que él decía, estábamos terminando un culto en la iglesia y una señora se puso a orar por detrás del muchacho, no lo tocó y el muchacho se devolvió y le empezó a tirar las sillas. El pastor fue el que hizo la liberación, no fui yo estaba asustadísimo viendo. Dice, yo solo vi cómo lo agarraban y el muchacho los alzaba como si nada, mientras el pastor le decía que fuera libre en el nombre de Jesús y otras hacían una rueda de oración alrededor del muchacho. Ok, ahora sí entendimos, ¿no? Entonces hay una confusión acá. Los evangélicos no practican exorcismo, los evangélicos practican la liberación. ¿No? Pero entonces aquí sí tenemos un problema de método. El catolicismo se basa en un método que nos viene del Vaticano y no puede salirse de ese método. El problema del evangélico, que no es problema, yo no digo que no se pueda hacer, es que existen demasiadas denominaciones y cada una tiene una metodología diferente y una forma distinta de tratar. Entonces ahí sí que, como dijo Mario, no podríamos referirnos a si se hizo bien o se hizo mal, porque eso dependería de la denominación, dependería de ver quién lo hizo. Incluso yo he besado pastores y hay pastores que me han dicho igual, mira, a veces es una irresponsabilidad meterse a hacer actos de exorcismo o lo que llaman liberación por una razón. Claro. Por una razón, no sabemos si el sujeto tiene enfermedades mentales, no sabemos primero, y si el pastor tiene la fuerza pertinente,
el hecho de que un pastor sea buen pastor, o sea, sea un buen obrero de su iglesia, no significa que tenga un poder tal para este tipo de actividades. No necesariamente la tiene, pero también me parece de alguna forma, y no me malinterpreten, algún tipo de responsabilidad hacer este tipo de cosas. Recordemos en el pasado cuando la Iglesia Católica llegó a asesinar cualquier cantidad de gente pensando que tenían actos de posesión cuando sencillamente eran sujetos que tenían esquizofrenia o sujetos que tenían paranoia. Entonces, el acto de hacer, como dijo Mario, un exorcismo actualmente o una liberación, de alguna forma la Iglesia creo que no se equivoca. Conlleva todo un acto de preparación, todo un acto de investigación en el cual también nos ocupan a nosotros, curiosamente, para los actos de prueba, para los actos de demostrar que sí existen actividades paranormales, y cuando ya tengan todo debidamente documentado, se procede al acto liberatorio. El hecho de sencillamente llegar y orar por una persona, eso no va a causar que la persona necesariamente se mejore. Veíamos en una entrevista también hoy con los Warren donde decía, vean, de nada sirve un acto de liberación si la persona antes no ha cambiado su forma de ser, si ha dejado de ingerir licor, si ha dejado de ser drogadicto, si ha dejado de pegarle a su mujer, si ha dejado de pegarle a sus hijos, si no se ha limpiado como persona. El acto liberatorio o el acto de exorcismo puede ser un éxito, pero si él no cambia su forma de ser, si la persona no se ayuda a sí misma, en menos de una semana el acto de posesión volverá a tomar parte. Volvemos a lo mismo, Eric. El demonio seguirá provocando o produciendo influencia sobre el paciente. Absolutamente, absolutamente. Antes de ir cerrando, compañeros, ir al último video, voy a leer los comentarios por acá de Ale Vargas. Dice, don Eric, ahora quedo intrigada, mejor cuente, dice Ale Vargas. Fernando Tortol dice, a mí me sigue un demonio, me asusta en sueños. Dice, y Ariel García, concuerdo con Eric, excelente. Los sueños es todo un tema para 2 sesiones de estas también. ¿No concuerda, Federico? El asunto de los sueños es todo un tema de esto. Voy a contar rápidamente qué fue lo que pasó, ¿okay? Ya para no quedarnos con no quedar ustedes con la intriga. En una mañana, eran las 11, hay personas con las que yo confío y hay personas que no. En la oficina de nosotros, pues hay una persona que limpia la oficina, que es de un origen muy humilde, imposible de mentir. Esas personas que no te pueden mentir. La hora eran aproximadamente las 11 y media de la mañana. Mi oficina es una casa, pues es moderna, pero, porque la hemos hecho moderna, pero es una oficina, una casa que puede tener sus 50, 60 años de la época antigua. En ese momento, la muchacha que limpia se encontraba limpiando la sala que da a mi oficina. Cuando se encontraba limpiando, había una mujer supuestamente esperándome. Dicen que era por mí, no lo sé, dicen que era por mí, que me estaba esperando. La señora era blanca, pero nada fantasmagórico. Los labios sí estaban totalmente pintorrajeados y el pelo era totalmente canoso. Los ojos eran totalmente negros. Fue lo que le extrañó a la señora. Entonces la muchacha esta siguió limpiando y de un pronto a otro le dice a la señora, ¿me permite? O sea, que alce los pies para pasar el palo piso. La señora la volvió a ver, no dijo absolutamente nada, no se rió, pero tampoco se puso furiosa. Solo dirigió su mirada con las pupilas dilatadas y de color negro hacia donde ella estaba. Inmediatamente de que eso pasó, la muchacha dijo, bueno, qué extraño, esa señora debe ser una de las clientes del licenciado Alpizar, bien maleducadas, porque no me contestó. Cuando le volvió a decir que ya podía colocar nuevamente los pies, ya la entidad no se encontraba. Esta muchacha pegaba gritos por toda la oficina, porque es una persona que no miente. Ahora, obviamente yo me hice una autoinvestigación. Mario y yo hemos estado en esa oficina 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no es cierto, Mario? Correcto. Hemos hecho cualquier cantidad, hemos hecho una limpia y hemos visto, y el fenómeno no se volvió a presentar, Gustavo. Puede ser que, por eso le decía, puede ser un fenómeno esporádico. ¿Cuál es la explicación que yo doy? Fue una visita. Tal vez una antigua propietaria ese día pasó por ahí, quiso ver cómo estaba su casa de habitación, no lo sé. Solo una explicación que puede eventualmente se me ocurre, porque el fenómeno no se ha vuelto a manifestar. Eso es lo que pasó. Interesante. Bueno, imagínense. Vamos a poner el video entonces, ahora sí, Federico. Es el suyo, ¿verdad? De las cámaras, que hay 3 cámaras. Exacto. Eso fue en el cementerio de Coronado. Estamos investigando el caso de una niña.
Ahí, como ven, ahí dejamos carritos, ¿verdad? O cosas así. Y lo curioso es que prefirió jugar con el micrófono de la cámara. Una de las cámaras estaba con una transmisión directamente hacia Facebook. Clarísimo. Y dato curioso, Eric, eso estaba montado en un trípode. El micrófono no había la única forma de que se cayera era empujándolo. Era la única manera que se cayera era empujándolo. Sí, porque no parece que exista viento, ni que exista actividad eólica. No. Ahí no, prácticamente, bueno, en el canal igual, en el canal de Tiquicia Entre Tumbas, ahí está el video original. Y el viento ni se escucha, y prefirió, digamos, en el video original se logra ver donde los aparatos, el K2 y todo, prende cuando ocurre el fenómeno. Excelente video, la cereza sobre el pastel. El día de hoy. Bueno, hemos tenido videos interesantes hoy, compañeros. Y Tavo, ese día, ahí para que los que nos están viendo, que se metan al canal y vean, porque ese día escuchamos una voz de una mujer. Vieras, y 5 personas habíamos ahí, y los 5 escuchamos la voz de una mujer. Claro. Interesante lugar, vieras. Bueno, cuando tengan que ir a investigar, me avisan. Para Hay que nos que apoyen ir a desde llevar. casa. Sí, es que como ustedes van, a veces no les sale nada, entonces mejor voy con ustedes. No, es que es curioso, eso es curioso. No, o sea, yo me imagino que sí. A Mario, si le ha pasado, Mario, ¿te acordás? Creo que fue la investigación de Tarbaca. Sí, claro. Donde ocurrían muchas cosas y cosas así por el estilo, y no, a la hora de llegar, Tavo. Una de las investigaciones más impresionantes que hemos tenido ha sido en el cementerio general aquí en San José, en donde tuvimos todo tipo de manifestación, todo tipo de respuesta. El obrero, Mario. Fue el obrero, obrero, sí. Perdón, el obrero, sí, para no malinterpretar ahí con la administración del cementerio, ¿verdad? Porque es un poquito delicado eso, sí. Pero sí, ese lugar es interesante. A mí me ha pasado, lo que pasa es que yo no puedo decir nombres, como dijo Mario, en efecto, lo que preguntaron ahora, tal vez para responder, yo sí fui a una investigación de la peor casa que existe en la montaña, en Avangares, y en esa investigación nos acompañaba el padre exorcista de Cartago. Sí nos acompañó, sí fue con nosotros, estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Nos dieron las llaves de la casa, hagan lo que quieran, y toda la gente pasaba por el lugar y decía, pero ¿cómo se atreven a entrar en esta casa? Hay que tenerlos bien puestos. De un pronto a otro, también el padre católico empezó a hacer un cierto tipo de ritos y a cantar en latín, y eso me puso nervioso. No sé por qué, me puso muy nervioso, pero fue lo más intrigante de la noche. Y quizás por ahí las 3 de la mañana, un grito que no lo captó ninguna de las cámaras, de 5 aproximadamente, ni un segundo, un grito terrible de una mujer, pero fue lo único que se obtuvo. Fuimos a la casa, estuvimos ahí, fue el padre el demonólogo, el padre de los capuchinos de Cartago, no puedo decir el nombre, para no, ¿cómo se llama?, romper con el anonimato que él nos hizo prometer. Pero era un equipo bastante extenso el que llevamos. En ese entonces no estaba con Mario, éramos sombras del espíritu, y ni una sola manifestación. Qué decepcionante pues ir a uno de estos lugares así. Invertimos tiempo, dinero, hasta un carro, íbamos en una vanette grande para llevar varios equipos, íbamos con bastante equipo, y no nos pasó absolutamente nada, Gustavo. Para que usted vea que hay veces se puede refugiar usted en los investigadores paranormales. Sí. Eric, ahí es donde entra, o sea, ya cuando uno está, Tavo o Mayo ahí también esto,
cuando uno está investigando estos fenómenos, o sea, uno ve tanto en la televisión, o sea, que en cada video que hacen hay evidencia y, o sea, yo puedo apostar de que de 20 o es más, de 100 casos que uno vea, un caso, hay algún tipo de evidencia, pero es muy pequeña. Por eso Pero, yo creo, no sé, Federico, yo coincido con usted, la mayoría de estos programas uno dice, esto debe ser mentira. Llegan y sacan un montón de evidencias en la primera vez que van. Y uno que ha pasado en esto, pues cuesta extraer algún tipo de evidencia y uno dice, ¿será que esta persona invierte en televisión? ¿Será que necesita mostrar a la teleaudiencia que algo pasó? Porque los investigadores paranormales sabemos que eso no es así, que eso no es una caja de sorpresas. Llegas a una casa y escuchas voces, te tocan, salís con garruñazos. Esto no acontece, por lo menos en la primera vez. No sé si tal vez sí usted sí. he tenido experiencias con respecto a eso, así que... No, la que contaba la pasada, a mí me pasó, pero me refiero a la recopilación de evidencia. Exacto. Esa cantidad de evidencia que ven esos investigadores como International Hunters, no digo que no se den, lo que yo sí dudo es que se den en un solo acto, como el que ellos lo hacen ver. Exacto. Por acá tengo un amigo de acá del área de Palmar, Juanjo Mora Solís. Buenas, aún no han programado exploración en Machomontes. Yo sé que ustedes se van a quedar guindando, pero eso es aquí entre Cortés y Palmar. ¿Qué se cuenta por ahí? Ay, hermano. Es que esa zona, vea, esa zona de Pérez, o sea... No, eso en Palmar, Cortés y Palmar. Bueno, de todo ese lugar ahí para arriba ya, o sea, Tavo, usted nos ha contado que hay historia ahí que prácticamente hay que ir a hacer una visita, usted. Tendremos que hacer una visita ya. Nosotros no sé lo que ocurre en ese monte, pero nosotros en cuanto a transformismo, Mario y yo sí tenemos pendiente una investigación de la mona. Yo sé que se puede burlar, ¿verdad? Pero tenemos una investigación de este transformismo en la provincia de Guanacaste, pero pendiente. Esperemos que pasen todo esto de lo de la pandemia y ya se nos pueda liberar, porque de hecho, Gustavo decía, mucha gente está pendiente de este tipo de fenómenos. No sé si se presentan en la zona sur o en la zona de Pérez Celedón o en la zona de Buenos Aires, pero en la zona norte es muy dado este tipo de transformismo, que por cierto daría lugar también a otro programa, ¿no? Esas personas que se transforman en animales, en cosas que son parte de las leyendas populares de Costa Rica. Sí le vamos a entrar al mito de la mona, específicamente en la ciudad de Avancares también, pero requerimos que se levante lo de la pandemia para poder realizar esas cosas. Tavo, ¿y qué ocurre ahí, Tavo? De historias de muchísimas historias. Lo que más común, bueno, es que hay un precedente. Hace muchos años hubo un atropello de unos chiquitos. Pero lo más común es verlos a ellos cruzar la calle, obviamente en la madrugada, ¿no? Entonces es una de las cosas. Yo en lo personal, sí, digamos, lo que yo experimenté, yo no sé si les he contado a ustedes, fue una luz grande, que cuando lo vimos pensábamos que era un carro, nosotros íbamos en un vehículo. Pero lo que nos llamó la atención es que, digamos, a pesar de que era muy grande y potente y alumbraba mucho, no encandila. O sea, nosotros veíamos la luz y no nos encandilaba, pero en el momento no pensamos, digamos, que era nada fuera de lo normal. Cuando le íbamos a alcanzar, a topar, digamos, con el vehículo, fue cuando se desapareció. Nosotros pensábamos que se había ido a la ronda, era una moto, algo así, se fue a la ronda. Entonces, revisamos la orilla y no había nada, y nos sentimos como que un poquillo escalofrío, mejor, vámonos. Es la recta esa, ahí fue donde lo vimos. Sí, es interesante, sí. Bueno, cuando vayamos a hacer la investigación en el hospital, nos damos la vuelta por allá. Ya estoy hablando de eso, ya hemos estado hablando de eso. Que de hecho, Tavo, yo estoy viendo a alguien detrás suyo. No, hay gente que pasa en bici en la calle. Ya. No, chicos, vea, el programa de hoy, hubo bastante audiencia, de verdad, o sea, bastante interesante el tema. Ya como vamos a ir sacando más temas, o sea, ya el fenómeno paranormal tiene demasiados temas de qué hablar, o sea, hay cantidades y por supuesto hay personas que tienen todavía más casos, ¿verdad? Por decirlo así, y que no quieren contarlos, pero sí en realidad vamos a sacar tiempo para ese tipo, vamos a sacar un segmento, Tavo, yo creo, para que
las personas se animen y nos cuenten sus historias con eso. Sucede algo, compañeros, me imagino que ustedes lo tienen que experimentar. A veces a la gente le da miedo el que lo ridiculicen, que se burlen. Tal vez si nos Sí, dejan claro. por privado mensajes, ¿verdad? Contándonos Esa historias sería y una buena lugares, opción. y por ahí podemos irles ayudando. A veces quieren hacer alguna pregunta, pero les da vergüenza, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ya uno, no sé, tal vez es un tema que sí lo tratan de ridiculizar un poquito, pero la persona que ha pasado por esto, o sea, relativamente, o sea, tal vez no tiene la oportunidad de hablar, o sea, tiene miedo de que lo ridiculicen con este tipo de cosas. No es cualquiera que le va a decir, mira, es que ayer me asustaron, me agarraron las patas, que esto, que lo otro, como normalmente decimos nosotros los costarricenses, y llegar a contarle eso a un amigo, o sea, como decimos Nadie le aquí, cree. tal vez, exacto, también más, se la fumó bien verde, sí, sí, relativamente, o sí, sea, porque sí, eso son correcto. cosas que nadie confía en eso. A mí, Y tal muchas vez para veces, meter no sé aquí, si a todo el mundo disculpa, compañeros, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí en lo particular, cuando me han pasado, como dice, unos chiles de esos, uno nunca lo vincula a cosas sobrenaturales, si no le busca explicaciones. Y entonces tal vez la gente le pasan situaciones como estas y no le toma importancia porque no lo vio como algo sobrenatural. Eso puede pasar mucho Correcto, también. correcto. Comentarios, Exacto. compañeros, porque hoy arrancamos el tarde por último, culpa de Federico. Ahora, chicos, tuve eh, problemas con la conexión, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, sí, tuve el Tuvimos problemas que ahí con último, la recargarle, pues conexión estaba y sin saldo. sí, tal vez, don Gustavo, el patrocinador no ayudó mucho el patrocinador hoy. Sí. tal vez, don Gustavo, quisiera finalizar el comentario final con esta última parte que usted dijo acerca del ridículo. Escuchaba yo y comparto plenamente, qué pena, en muchas cosas no, pero comparto en la entrevista, nuevamente me refiero a esa entrevista porque para mí fue muy interesante, que se le hace el nieto de los Warren, cuando le hablan precisamente acerca del ridículo de la gente que no cree en los fenómenos paranormales. Y la respuesta de él fue, mucha gente cree que nosotros, de alguna forma, nos estamos equivocando y que nosotros somos unos ridículos. Y él mencionaba lo siguiente, yo no estoy aquí para hacer creer a nadie. Y lo mismo creo que es lo mismo que Federico, lo mismo que puede pensar Mario. Nosotros no estamos aquí para que ustedes crean en los fenómenos paranormales. Nuestro principal objetivo es ayudar a las personas que sí creen y que tienen problemas. Esto no es una iniciación de una iglesia. Nosotros no pretendemos hacerlos a ustedes creer en los fenómenos paranormales. La idea de nosotros, el fin último, es ayudar a las personas que de alguna otra forma tienen problemas. Así que no nos preocupamos en ese sentido por el ridículo. Correcto. Perfecto. Yo quiero Exactamente. finalizar, yo quiero finalizar el programa recordándoles que para próximos días, por favor, si hay buena audiencia, yo creo que queremos que haya mucha más audiencia, porque venimos con un programa, bueno, que se las trae. Estamos muy, muy emocionados porque viene un invitado que yo sé que los va a tener al vilo. Bueno, no sé cuánto tiempo estimamos de programa, unas 2 horitas, ¿Tavo? Vamos a valorarlo, sí, unas 2 horitas, Pero porque es un programa muy extenso, el tema es muy, muy extenso. Muy un extenso. programa muy Vamos a extenso tratar de y resumirlo, en realidad. sí, es casi imposible, pero yo sé que les va a encantar y los va a mantener así al vilo con nuestro invitado, de verdad que sí. No Entonces, sé si Y el Tavo, tema entra entre el término paranormal, pero sí les puedo decir que es muy interesante. Muy muy interesante. interesante. y Toda la razón. estamos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Algo de tiquicia, correcto. Correcto, correcto. Algo de tiquicia, exactamente. Eso es muy importante, Y ¿verdad? Así que muchos, va a quedar, cuando hablemos del tema, se van a acordar. Y no van a exactamente. poder dormir tranquilos tampoco. No, no. No, no. No había nacido yo todavía. Dígame, No, Eric. chicos, de verdad, interesante el programa de hoy. Como digo, comenzamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero Tavo, tuvimos buena audiencia. Eso es lo importante y trabajamos para toda la audiencia, ¿verdad? Por supuesto. Y presentamos mucho material, Exacto, que es apenas la punta del iceberg. exacto. Correcto. Entonces, no sé si tenemos conclusiones, compañeros, o finalizamos con la frase que nos dijo Eric. Tavo,
Ale Dígame, estaba García, leyendo los Ale Vargas, comentarios. Ale Vargas dice que jamás volverá a pasar por ahí por la noche. Estaba leyendo el comentario de Ale. Que Ale maneja sola, pasa por ahí en la noche. Ella Ajá. cree que va Bueno, sola. pasaba. Ella Sí, cree que Ella va cree que sola. va- Sí, que vea por el retrovisor. Vea por el retrovisor y hola. Es más, en Multiplaza había una historia acerca de eso, de un señor que se montaba en los carros. Yo tengo, bueno, tal vez en otro programa voy a hablar ahí con respecto a eso, pero tal vez no lo ligo a que la época fiestera, pero sí trabajaba mucho y salía como a las 3, 4 de la mañana por ahí. Ajá. Pero en esa zona de Multiplaza, se las trae ahí, Hay aquí que en portarse Escazú, bien. ¿verdad? Bueno, ahí Pórtense vamos a- bien. vamos a Sí, sí, conocer sí. la Bravo, vida, por vida eso, loca pórtense de bien. Federico. Excelente, chicos, de Y verdad, Ale no, también que se porte muchísimas. bien. ¿Verdad que sí? Yo siempre me porto No, bien, no, pero no, a todos que no que tenga tengan buenas miedo. noches. Sí, sí, que Bueno, no tenga miedo, compañeros. vale, nada más. Nos vemos. Bueno, chicos, bueno, Tavo, bueno, excelente programa el día de hoy. Bueno, don Eric, Bueno, compañeros, buenas noches y a todos también, buenas Marito, noches. Tavo, Síganos Federico, buenas compartiendo noches. y nos siguen mandando los mensajes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. hasta luego.